Muy bien, estimados hermanos, quiero de inmediato invitarles a que podamos tener un momento de oración y de esa manera introducirnos a una nueva serie que comenzamos hoy en el libro profético de Malaquías, este profeta menor, y que lleva por título Te pertenezco. Voy a explicarles un poquito de ahí a qué se debe esto y vamos a direccionarnos a este pasaje de Malaquías capítulo 1, versículos 1 al 5. Les invito a inclinar su rostro junto conmigo. Padre, en esta hora, Señor, donde queremos escuchar tu voz fuerte y clara, amorosa, compasiva, la que nos orienta, la que nos dirige, la que habla a nuestro corazón y también a nuestra mente. En esta hora, Señor, donde tú te revelas a nosotros a través de tu santa palabra. Queremos suplicar, Señor, el auxilio, la ayuda, la dirección, la iluminación de tu Santo Espíritu. Reconocemos, Señor, que no somos nada y que nuestras palabras nunca tendrán la efectividad y todo lo que requiere para que nuestro corazón sea cambiado si no es usado por tu palabra, si no es predicado tu evangelio, si tu Espíritu Santo no habla a nuestros corazones. Por eso, al abrir tu palabra, Señor, queremos humillarnos ante ti y pedirte que tú pongas un oído atento para recibir tu palabra y esta pueda ayudarnos para vivir durante esta semana examinando nuestro corazón, buscando, Señor, tu rostro, glorificándote en todas las cosas. Te damos gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de estar ante tu palabra, ante ti, y en esta hora humildemente venimos para escuchar tu voz. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nosotros durante este año hemos tenido como objetivo poder trabajar con el concepto o los conceptos que se encuentran en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Si Álvaro me ayuda, ustedes podrán recordar varias cosas que hemos hecho durante todo este año. Y ya estamos en la mitad de este año, hemos pasado todo un semestre. Y 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 debería ser para nosotros un mapa, una clase de camino, de ruta, donde hemos podido reflexionar en diferentes tópicos como por ejemplo la elección. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de elección en Romanos a través de esta serie que desarrollamos bajo el título No seas presuntuoso. Luego estuvimos hablando acerca del sacerdocio, donde hablamos y reflexionamos en la carta de Hebreos acerca del sacerdocio universal de todos los santos. También anteriormente estuvimos trabajando en Primera de Juan para desarrollar el concepto de santidad. Y ahora vamos a reflexionar durante un par de meses acerca de este concepto de pertenencia en este libro profético de Malaquías, dejando para el resto del año los conceptos de evangelización y de vocación, que esperamos con la ayuda del Señor también tratar de concluirlo de aquí a diciembre, enero. Y es por esa razón que hoy estamos aquí, en Malaquías. Nosotros queremos hablar de esta verdad bíblica, de que no somos independientes, de que nuestra vida no es autónoma. Tú, yo, somos de Dios, le pertenecemos, no solamente por un sentido de creación. Ustedes y yo somos sus hijos y debemos aprender a vivir bajo su cuidado, obedeciendo su voz y entendiendo que Él ha pagado un precio muy alto para rescatarnos, para salvarnos, para que tú seas parte de una familia, la familia de Dios, que es el privilegio más alto, más grande, y que nosotros, la verdad, no somos capaces de poder comprender en su realidad
todo lo que eso significa para nosotros. Y quizás esa es una de las razones de por qué en muchas ocasiones no vivimos como hijos. Porque no entendemos el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios, de pertenecerle a Él. Así que permítanme poder abordar un poquito este profeta menor de Malaquías y comentarles algunas cosas. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Es parte de algo que se denomina como los profetas menores. No porque su contenido sea de menor importancia, sino más bien porque es un libro pequeño en comparación a los profetas mayores, como Isaías, como Jeremías, como Daniel, etc. Este profeta o esta profecía de Malaquías debemos nosotros entenderla bajo un contexto, para que podamos de esa forma también, tal vez en casa, estudiarla y mirar algunas verdades a la luz de otros libros. Malaquías debería ser ubicado en la época de Esdras y de Nehemías, por ahí por el año 433 antes de Cristo. Y eso se debe a varias razones, ¿ya? Hay varias cosas, hay varias asuntos y situaciones que Esdras, Nehemías y Malaquías tienen en común y que nosotros, a la luz del profeta, de la profecía de Malaquías, vamos a estar abordando. Por ejemplo, tanto en Esdras como Nehemías y Malaquías, ellos luchan con este problema de los matrimonios mixtos, es decir, matrimonios entre el pueblo de Dios y pueblos paganos. Malaquías va a trabajar mucho eso. Él va a mostrarnos de que es una verdad bíblica esta idea de el yugo desigual y que los creyentes deberían vivir y casarse con creyentes, con personas que profesan su misma fe. Malaquías también, junto con Esdras y Nehemías, nos hablan algo que a veces es doloroso y complicado tratar y que tiene que ver con nuestra negligencia en relación a la economía, el uso de nuestro dinero. Tanto en Esdras, Nehemías y Malaquías, el problema del dinero, de las ofrendas, de los diezmos, es un asunto que se trata. Y gracias a Dios, nosotros trabajamos expositivamente, por tanto, nadie de ustedes va a poder pensar de que es una cuestión antojadiza de parte de nosotros el tener que hablar del dinero, diezmos y ofrendas. Malaquías se encarga de hablar de eso. También aquí en Malaquías nosotros vamos a ver cómo el profeta critica algunas malas prácticas del grupo sacerdotal, así como también otros temas sociales que lamentablemente están siendo ignorados por el pueblo de Dios en esa época. Entonces, ustedes cuando piensan en Malaquías deberían en ocasiones mirar Esdras, deberían mirar Nehemías y por qué no también Ageo, Zacarías, que es dentro de este contexto en el cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, uno de los conceptos más importantes dentro de este libro profético es el pacto. Y es allí la razón de por qué hemos titulado esta serie como Te pertenezco. Nosotros tenemos una relación pactual. Ustedes son hijos del pacto. Somos parte de una familia del pacto. Reitero, pertenecemos a Dios. Y Malaquías va a enfatizar muchas veces esto a partir de todo este libro. No obstante, el pueblo al cual Malaquías le habla es un pueblo que está espiritualmente muy, muy complicado. Ustedes van a encontrar en este libro a personas desilusionadas de Dios y de su fe. Van a encontrar personas desanimadas. Van a encontrar personas que son escépticos a las promesas de Dios. Ya no creen en la Escritura. Ya no creen en ese mundo, en ese reino mesiánico, a pesar de que están disfrutando ya de muros construidos, de un templo. Ellos han pasado y se han quedado en una clase de enfriamiento espiritual.
Y ellos comienzan a disputar, a luchar con Dios. Y eso es uno de los atractivos, de hecho, de este libro. Este libro se puede estructurar a través de una serie de disputas donde el profeta comenta algo acerca de Dios en relación al pueblo. El pueblo lo refuta haciendo preguntas bien duras, como vamos a verlo hoy. Y posteriormente Dios desarrolló una defensa de por qué Él dice lo que anteriormente había dicho en relación al pueblo. Entonces, hay varias secciones donde ustedes van a observar que el temperamento, el ambiente en el que se construye esta profecía, se va a parecer mucho al de ustedes y al mío. Un enfriamiento espiritual, donde por alguna razón este pueblo ha dejado de amar a Dios, y eso se ha manifestado no solamente a través de su emoción, su canto y adoración, sino también a través de sus prácticas inmorales, también a partir de su catañería. Ya ellos no son tan generosos, ellos ya no diezman. Y esto no es un tema simplemente del pueblo, es un problema que parte de la cabeza. Los sacerdotes, los que deberían ser un ejemplo, se han corrompido. Pero Dios está llamando a su pueblo y diciéndoles que a pesar de todo eso, a pesar de los muchos pecados, ellos siguen siendo pueblo suyo, pueblo de Dios, porque Él los creó, Él hizo de ellos sus hijos y Él va a llamar a este pueblo al arrepentimiento. Entonces, este libro de Malaquías, yo espero, hermanos míos, que pueda ser un libro que nos ayude a examinarnos espiritualmente, que nos ayude a crecer, a evaluar nuestra relación con Dios y a entender en quién estamos, de quiénes somos. Y por eso, el principio que hoy día nosotros vamos a tratar es esta idea de por qué tú y yo deberíamos creer que le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Y Malaquías aquí va a responder de una forma clara y precisa. Él va a decir dos grandes cosas a grandes rasgos. Tú y yo le pertenecemos a Dios porque en primer lugar Él nos escogió. Y en segundo lugar, esa elección es una manifestación de nuestro amor, de su amor. Él nos ha escogido y nos ha amado a pesar de nuestros muchos pecados. Nuestros pecados, yo sé que a veces nos abruman y deben hacerlo, pero Él ya nos dio una solución para eso. Cristo nuestro Salvador, y Dios no se rendirá. Él es ese pastor que va en busca de su oveja, que se siente perdida, abrumada por sus muchos pecados, pero en Él encontrará perdón, amor y compasión. Entonces, hoy día vamos a trabajar un poquito esa verdad de pertenencia. Tú y yo le pertenecemos a Él porque Él nos ha elegido y Él nos ha amado. Y para ilustrar esto, durante la semana leí una historia muy breve que quisiera yo comentarles. Había un padre sentado en un sillón allí leyendo un libro y de repente él oyó a uno de sus hijos regañando a su hermano y diciéndole lo siguiente: tienes que portarte bien. Así le decía a su hermano: tienes que portarte bien y debes ser bueno, porque de lo contrario, papá no te amará. Al escuchar esto, el padre llamó a ambos y le dijo al primero: ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que yo no te amaré si te portas mal? Entonces el niño replicó y dijo: pero papá, yo no creo que tú nos puedas amar si somos malos. Tenemos que ser buenos para que tú nos ames. Entonces el padre dijo lo siguiente: yo los seguiré amando, aun cuando ustedes sean buenos o sean malos. Solamente entiendan ustedes que cuando ustedes son buenos, yo los amo con un amor
que me hace sentirme feliz. Pero cuando ustedes se comportan mal, yo los amo con un amor que me entristece. Pero yo les amo. Y si ustedes miran Malaquías capítulo 1, versículo 2, ustedes encuentran ahí una declaración solemne que debería llegarnos a los huesos, donde Dios a través de Malaquías le habla a un pueblo frío, duro, como una roca, y Dios les dice: pueblo, yo os los amo, yo los amo. Pero observen ustedes cómo este pueblo responde. ¿Y cómo nos has amado? Observen la tensión, ese ambiente, cómo esta pregunta nos revela el corazón de este pueblo. Dios enfáticamente le declara a este pueblo que está saliendo del exilio, que sobrevivió milagrosamente bajo un periodo de esclavitud: yo los amo. Sin embargo, indiferentemente, este pueblo pregunta: ¿y cómo nos has amado? Esta es la situación del pueblo. Noten ustedes, esto habla mucho de este pueblo con respecto a Dios y su fe. De cómo este pueblo, después de un siglo aproximadamente de volver a la tierra prometida, se siente. Y Dios, en estos 5 versos, les va a explicar a este pueblo terco, indiferente, insensible, confundido quizás, lo mucho que Él los ama. Yo creo que a veces nosotros no le damos el valor y la importancia a esta verdad de sentirse amado. Creo que gran parte de nuestra pobreza espiritual tiene que ver con esto. Nuestros miedos también. La inseguridad de sentirnos amados por Dios. Y gracias a Él, hoy día nosotros vamos a poder reflexionar un momento en esto, en el amor de Dios, en que Él te ama. Y yo espero que tú salgas de aquí seguro de eso. Yo sé que puedes estar luchando con pecado, puedes estar luchando con problemas. Puede ser posible que tú también hoy día tú te preguntes: ¿y cómo Dios me ha amado? Mira cómo estoy sin trabajo, mira cómo me siento muy lejos, ya nadie me habla, no valgo nada para nadie, no tengo amigos. ¿Dónde está ese amor que tanto Dios dice que tiene hacia mí? Yo espero que tú puedas hoy día reflexionar en que ni tus muchos pecados, ni tus circunstancias, ni tus problemas son necesariamente una respuesta de este amor paternal. Dios te ama en todas las circunstancias. Las circunstancias, tus luchas, no necesariamente están hablando del amor de Dios. Probablemente eso habla más de ti que de Él. Y Malaquías va a ayudarnos a poder trabajar un poquito esto. Pero creo que antes de poder sacar algunas aplicaciones, examinar nuestro corazón a partir del texto, creo que es necesario mirar algunas ideas, algunos conceptos dentro de este capítulo, examinarlos y explicarlos brevemente para luego sacar algunas enseñanzas. Lo primero que yo quisiera que ustedes pudieran observar, si tienen su Biblia abierta, por favor, es algo interesante que no podemos pasar por alto, que es el hecho de que en el versículo 1, cuando Malaquías escribe esta profecía, él se está dirigiendo, observen a quién,
Él se está dirigiendo a Israel y no a Judá. ¿Y por qué hago esta observación? Porque Israel ya no existe. Israel se perdió en el cautiverio. Y lo que queda es simplemente un remanente muy pequeño de personas, familias que Dios ha conservado por su pura gracia y que son parte de la tribu de Judá y que no necesariamente uno podría llamar como Israel. Israel se pierde en este periodo de exilio a causa de su pecado, a causa de su adulterio, a causa de las consecuencias de su maldad. Sin embargo, Dios está llamando aquí a Judá como Israel. Y esto tiene una razón. Este término de Israel nos habla mucho más de Dios que de las personas que están allí presentes. Cuando tú miras un pueblo que no es Israel y que es una porción pequeña, que a los ojos de quizás los pueblos de alrededor son poca cosa, lo que Dios está diciendo es que Él no se ha olvidado de sus promesas y que aun cuando Israel está completamente destrozado y lo que queda es simplemente un remanente que Él mismo se ha empeñado por conservar, Él va a cumplir todas sus promesas en este pequeño pueblo que Él mismo ha escogido para que sean receptores de su gracia. Tú y yo no somos Israel, nosotros somos gentiles. Pero Pablo dice que tú y yo somos el Israel espiritual. Y Dios tiene promesas para ti, pueblo de Dios. Promesas que Él va a cumplir a pesar de tus muchas cicatrices, a pesar de tus muchas heridas y luchas. Dios tiene promesas por cumplir. Y esta breve, tal vez insignificante palabra nos habla mucho de este Dios de pacto que cumple sus promesas y que tiene control de la historia y que aunque el futuro parece incierto, Dios sigue siendo fiel aun cuando tú y yo seamos infieles. Entonces yo quisiera, primero que todo, que tú pudieras ahí subrayar esa idea. Mira, Israel está allí, disminuido, débil, pero Dios, su Dios es fuerte y Él ha prometido cumplir con sus propósitos y llevar a cabo sus promesas. Una segunda cosa que yo quisiera que también tú puedas observar en este breve texto es la historia de Jacob y de Esaú, versículo 2. ¿Qué está haciendo Jacob y Esaú allí? ¿Por qué Malaquías trae a colación esto? Sin lugar a dudas, y esto va a ser parte de la manera en que Dios va a hablar de su amor por este pueblo indiferente, Dios trae a colación esto para manifestar su amor selectivo, su voluntad al escoger a escoger a Jacob y al rechazar a Esaú. Y aquí ustedes van a observar cómo el amor de Dios se manifiesta a través de la elección. Una doctrina que para muchos hoy es vacía, tal vez confusa, algo que no deberíamos reflexionar, pero que para Dios es importante porque su elección es una manifestación de su amor. Y entre más tú y yo reflexionemos en lo indigno que somos, en la falta de mérito que tenemos para ser amados por Dios, eso debería despertar nuestra espiritualidad. Debería llevarnos a nosotros a sentir un celo por Dios, un celo que nos muestra que aun cuando soy indigno,
a diferencia de Esaú, donde no tengo ningún mérito, Él me amó, me escogió y me ha preservado hasta hoy. Entonces, nota tú que Malaquías está usando historia, conceptos, para poder reforzar una verdad. Dios te ama, pueblo. Dios te ama. Él te escogió desde hace mucho tiempo. Te ha preservado. Estás vivo porque le perteneces. Él te ama. Y obviamente aquí hay dos conceptos también que uno no puede pasar por alto, pero que solamente los comentaré, que es esta idea de el amor y el aborrecer. Entonces ustedes aquí, estos dos conceptos, donde a la luz de este contexto, tanto amar como aborrecer son conceptos de pacto. Los profetas se cansan de hablar del amor de Dios en relación a su pueblo. Y aun cuando el concepto aborrecer en ocasiones puede significar amar menos, en este contexto el aborrecer significa la idea de rechazo, de disgusto, de aversión por parte de Dios hacia Esaú, porque Él ha escogido a Jacob. Y estos conceptos aquí están dentro de ese contexto. Pero también, y con esto, antes de pasar algunas aplicaciones e ideas que yo quisiera trabajar con ustedes, creo que no deja de ser importante preguntarse a la luz del versículo 4, ¿por qué Dios está tan indignado con Edom? ¿Por qué Dios está tan indignado con Esaú? Ustedes tienen que entender de que Edom siempre fue un enemigo del pueblo de Dios. Y por lo tanto, este pueblo, al ser enemigo del pueblo de Dios, automáticamente se ha convertido en un enemigo de Dios. Nuestros enemigos son los enemigos de Dios. Y Esaú, como ustedes pueden tal vez recordar en la historia, ¿no? Esaú nunca fue una paloma blanca, ¿no? Ustedes pueden mirar desde Génesis en adelante cómo él siempre despreció aquellas verdades espirituales. Su vida siempre se caracterizó por una vida impura, profana. Y lamentablemente los edomitas no actuaron de forma diferente. Ellos fueron constantemente una piedra en el zapato de Israel. Es más, Abdías, Joel, algunos salmos nos hablan de cómo Edom, cuando tuvo la oportunidad, él se asoció a Babilonia y a los enemigos de Dios para destruir al pueblo de Dios. Por esa razón, ustedes ven aquí a Dios mostrando severamente su ira en contra de Edom, porque este pueblo es un pueblo enemigo del pueblo de Dios y por consiguiente es también enemigo de Dios mismo. Y esto no es algo que está desconectado de esta verdad del amor, donde en un momento más quisiera yo poder profundizar un poquito en eso. Entonces, este es el panorama. ¿Se dan cuenta? Dios declara amar a este pueblo de forma indiferente refuta dicha declaración preguntando, quizás de forma irónica, de manera indiferente, ¿cómo nos has amado? Y el resto de los versículos, hasta el versículo 5, Malaquías intenta explicarles por qué Dios dice amarnos. Y aquí yo quisiera dibujar o establecer algunas líneas de pensamiento para que podamos aplicarla a nuestras vidas a la luz de este pasaje.
Lo que ustedes observan en primer lugar aquí, a modo de aplicación, hermanos, es que Dios, a través de Malaquías, está trayendo juicio a este pueblo de Israel, y posteriormente Él también va a hablar de este juicio también en relación a Edom. Pero noten ustedes que Dios, a través de Malaquías, viene con palabras muy fuertes para Israel. De hecho, el concepto profecía en el hebreo tiene esta idea como de carga, como de algo pesado. Dios trae juicio a Israel, a Judá, a este pueblo que ha sido librado por el exilio, que ha sido preservado y que hasta este momento ha obtenido todo lo que se ha propuesto. Esto no significa de que Israel está viviendo en un momento color de rosa donde no hay necesidad o problemas. Sí, hay necesidades, sí, hay problemas, hay carencias, hay enemigos. No se ha cumplido completamente todas aquellas cosas que ellos esperaban que se dieran, pero principalmente ellos, a partir de un corazón ingrato, sin valorar lo que Él les ha dado, Dios trae juicio. Y lo primero que Él comienza es hablando acerca del amor. No es cosa insignificante eso. Entonces tú, lo importante que es para Dios el amor, esta relación profunda, esta relación de pacto que tú deberías tener con Dios y que Dios ya ha manifestado desde hace mucho tiempo. Nuestro amor habla mucho de nuestra relación. Y nuestro amor es más que un mero sentimiento. Son acciones concretas, cambios profundos en relación a Dios, en relación a nuestra espiritualidad. Y es aquí donde creo que tú y yo debiéramos reflexionar cuánto amamos a nuestro Señor. Y reitero, no estoy hablando de emociones, no estoy hablando simplemente de sentimientos, no estoy hablando de cuánto yo me emociono cuando canto, sino cuánto amo yo a Dios. El amor, como ustedes pueden observarlo en 1 Corintios 13, tiene muchas características, muchas cualidades. Y nuestro amor representa y refleja mucho nuestra relación con Dios. Yo sé que a veces a nosotros nos gusta oír el juicio de Dios en relación a personas que están viviendo de manera perversa, equivocada, errada. Pero el juicio de Dios en muchas ocasiones empieza primero por casa. Y 1 Pedro dice eso. Y cuando eso ocurre, uno de los propósitos de Dios es purificar nuestras vidas. Él no es indiferente. Él no es indiferente a cómo tú te relacionas con Él. Él no es indiferente a cómo yo me relaciono con Él. Él va a llamarnos. Él sondea nuestros corazones. Y este es el momento en el que tú y yo debiéramos reflexionar. ¿Cuánto amamos a Dios? Y cómo este amor se hace manifiesto en nuestras vidas. Cómo las personas ven nuestro amor. Cómo nuestras acciones reflejan nuestro amor. Amor. Amar a Dios. Eso es un tema muy importante aquí y que yo creo que no podemos pasar por alto. En segundo lugar, creo yo también que es interesante detenernos un poquito en la verdad de la elección. Reitero, Dios está manifestando su amor por este pueblo indiferente. Y una manera en que Él la hace es subrayando de que este amor de Dios por este pueblo se manifestó en su elección. Él amó a Jacob, Él rechazó a Esaú. Y es importante aquí
decir, hermanos míos, y aun cuando esto pueda parecer repetitivo, pero no importa. Es importante entender aquí que la elección de Dios es incondicional, es inmerecida. Tú y yo nunca, jamás hicimos algo. Él nunca vio en nosotros, hoy y en el futuro, algo que pueda moverlo a escogerte, a llamarte, a elegirte. Si tú y yo somos amados por Dios, somos elegidos por Dios, es por pura gracia. Y gracia significa de que no existe ninguna clase de mérito. Tú has recibido un regalo. Yo he recibido un regalo. Pero creo que nosotros, con nuestra indiferencia, pasividad y poca conciencia del alto privilegio que tenemos, como Esaú, despreciamos lo que hemos recibido por gracia. Yo creo que es importante que tú ves la elección más allá de lo teológico, que es importante y valioso reflexionarlo, pero en lo personal, en lo íntimo, Dios te escogió y al escogerte, Él rechazó a otros. Y que quizás hoy día yo me miro y no sé si tú haces la introspectiva, pero yo miro personas que no son creyentes, personas que no sienten temor por Dios, que no valoran las Escrituras y que son mucho, mucho más capaces que yo en muchas áreas. Y yo no entiendo por qué Dios rechazó a esas personas con tantas capacidades, con tantos talentos, habilidades, títulos, que podrían ser personas excelentes en este medio, y escogió a lo vil, porque eso es lo que somos, lo vil, lo último del mundo. Y esto no significa tener baja autoestima, no estoy promoviendo eso. Estoy simplemente tratando de llegar a esta conciencia de que tú has sido escogido por Dios y debes valorarlo. El verte, el saberte parte del pueblo de Dios debería ser algo que debería llevarte a emocionarte. Debería levantar, abrir tu corazón, hacerte vibrar. Porque no es cosa poca, por mucho que ya lo tengamos aquí, en nuestra mente. Y de alguna manera lo hemos masticado y masticado. Dios ha manifestado su amor por nosotros. Y no podemos ser indiferentes a eso. No podemos ser indiferentes. Él nos ama. Y esa verdad debería ser muy profunda para nosotros. Tú y yo quizás podríamos decir, ante un Dios como, no sé, como el Dios del Islam, es justificable tal vez sentirnos desanimados, fríos. Pero cuando tú miras al Dios de la Biblia, entregando a su Hijo, muriendo en la cruz por ti y por mí, tú y yo deberíamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué no amo tanto a Dios? ¿Por qué no soy capaz de sacrificarme por Él como Él se sacrificó por mí? ¿Por qué me cuesta tanto venir a la iglesia? ¿Por qué me cuesta tanto leer la Biblia? ¿Por qué me cuesta tanto orar? ¿Por qué me cuesta tanto hacer aquellas cosas que de hecho fueron creadas para mi bien? ¿Por qué? ¿Cómo puedo yo vivir así frente a una verdad y una realidad tan grande? ¿Cómo puedo yo seguir viviendo en pecado frente a un amor tan tremendo? ¿Cómo puedo yo pagar mal por bien? Eso es algo que no puede ser concebido en nuestra cabeza, pero es algo que estamos haciendo cada vez que le damos la espalda a Dios. Dios hizo todo, todo, y más allá de lo que nosotros podemos pensar,
para manifestar su amor. Pero así como este pueblo, nosotros pagamos con indiferencia. Y yo creo que eso es sencillamente una falta de conciencia. La frialdad y la ingratitud es una falta de conciencia. Nosotros no reflexionamos muchos en esto. No nos quedamos pegados. Nuestra espiritualidad superficial ha hecho de nuestra vida, en todos los ámbitos, una vida indiferente. Nos cuesta hacer muchas cosas. Y yo sé, hermanos, que yo a veces he dicho esto, pero yo quiero que tú pienses. Yo percibo de que muchas de las cosas que tú como creyente hacías en el pasado ya ni siquiera se comparan a lo que tú haces hoy en el presente. Y tú deberías preguntarte, ¿qué fue lo que cambió? Si la gracia debería haber despertado en ti un amor más celoso, más grande. Antes, yo recuerdo en mi infancia, yo recorría toda una ciudad para ir a la iglesia, de a pie, no tenía vehículo, tenía frío, pero llegaba todo mojado y culto. Era todo un día. Yo tenía escuela dominical en la mañana, de las 10 de la mañana hasta la 1. Luego iba a almorzar y regresaba a las 7 y me quedaba hasta las 9. Y tenía actividades entre medio, jóvenes, adolescentes, y era feliz. Pero hoy día nos cansamos por tener reunión de oración. Nos cuesta ir al Crece, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta orar, nos cuesta visitar, nos cuesta llamar. ¿A qué se debe esa falta de espiritualidad, de amor en nosotros? Somos poco generosos. Nosotros no somos una iglesia que está amenazándote, diciéndote si tú no diezmas, si tú no ofrendas, Dios te va a castigar. No, porque no es el Evangelio. El Evangelio es aquel que nosotros entendemos que todo lo que tenemos es de Dios. Y por esa razón es que creemos que Él va a proveernos. Pero nuestra frialdad es algo que sale por nuestros poros y que lamentablemente no es un fiel reflejo del amor. De este amor que ustedes ven aquí. Dios ama a un pueblo indiferente. Y temo yo que si nosotros no despertamos, este pueblo puede ser un fiel reflejo de nosotros. Un fiel reflejo de nosotros. Partiendo por algo tan sencillo como es el amor. El amor en nuestras vidas tiene muchas caras. Pero me parece a mí que nosotros nos hemos empeñado, todos nosotros, en esconder dichos actos de amor hacia Dios y nos hemos conformado. Nuestros compromisos los hemos delegado y lamentablemente nosotros nos hemos estancado. Ustedes ven aquí a un pueblo estancado. Un pueblo, reitero, que fue liberado del exilio. Un pueblo que tuvo dificultades para construir muros, pero los construyó. Un pueblo que no tenía templo, pero lo levantó. Pero aún así, su espiritualidad no dependía del muro, ni del templo, ni de su libertad. Ellos seguían siendo esclavos aquí, en el corazón. Y me temo yo que allí está nuestro problema. Nuestro corazón. No son nuestras carencias, es nuestro corazón. Es nuestro corazón el que tiene un problema. Y hoy día, nuestro Señor dice aquí, yo te amo y estoy dispuesto a odiar todo aquello que te hace daño. Y aquí especialmente, esto tiene relación en el contexto con Edom, pero en nuestro contexto con el pecado. Creo yo que cuando miramos los versículos que están allí, en los versículos 4 hacia adelante,
Pasamos pareciera de un Dios de amor a un Dios de ira. Pero no es así. Porque el Dios que ama es un Dios que también se llena de ira. ¿Y sabes contra qué? Contra todo aquello que daña a aquello que Él tanto ama. Un padre evidentemente se va a llenar de ira contra todo aquello que intenta dañar a sus hijos. Y Dios ha odiado profundamente y eternamente toda nuestra maldad y pecado. Y ese odio, que es una manifestación de su amor, Él lo representó allí en la cruz. Por esa razón es que tú ves a Cristo muriendo y recibiendo la ira en lugar de nosotros, pero que es una manifestación de su amor, porque Él nos ama profundamente, de manera incondicional y de forma inmerecida. Y Él desea en esta hora que tú puedas reflexionar en dicho amor y que juntos, como pueblo del pacto, podamos entender que le pertenecemos y que, en primer lugar, una evidencia de esta pertenencia es nuestro amor hacia Él. Yo quiero que tú puedas reflexionar en eso hoy y que podamos, durante este tiempo de estudio en este libro de Malaquías, entender, hermanos míos, que Dios está muy interesado, no en las muchas cosas que tú haces, sino en tu relación con Él. Vamos a orar, ¿ya? Señor, te doy gracias en esta hora por este texto que nos confronta, Señor, y que examina nuestro corazón y que intenta despertarnos de nuestro sueño profundo de indiferencia, de ingratitud. Señor, despiértanos, te lo suplico, despiértanos, porque al parecer por nuestros propios medios no somos capaces, Señor, de darnos cuenta de lo lejos que estamos de ti. Despiértanos, Señor, aun cuando esto pueda traer juicio a nuestra vida, aun cuando esto involucre un tiempo de sufrimiento. Despiértanos, Señor, para amarte, para entender que somos tuyo y que no somos dueños de nada, que te pertenecemos a ti, somos parte de tu pueblo, hijos comprados por sangre. Y te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Acércanos, vuélvenos a ti, pon en nosotros arrepentimiento. Permítenos, Señor, poder disfrutar de tanto amor manifestado allí en la cruz. Señor, pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.